Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver en qué consiste el proceso de búsqueda dispersa. Los resultados de aprendizaje de este vídeo son estos que aparecen en la transparencia. En primer lugar, seremos capaces de describir cuál es el proceso de búsqueda dispersa para resolver problemas de optimización. Seremos capaces también de construir los conjuntos de referencia y cómo se combinan a la hora de construir nuevas soluciones. Y finalmente seremos capaces de revisar y de valorar distintas posibilidades o distintas alternativas a la hora de mejorar las soluciones. Básicamente, la búsqueda dispersa es una técnica metaheurística para resolver problemas de optimización que pertenece a la familia de algoritmos evolutivos, como por ejemplo los algoritmos genéticos, pero eso sí con ciertas diferencias que hay que destacar. En primer lugar, ahora estamos hablando de que el tamaño de la población es mucho más pequeña. Hablamos de poblaciones con menos individuos. De hecho, existe un conjunto de individuos de referencia que son los que se utilizan para luego construir, combinando esos individuos en base a múltiples padres y generar el sucesor. Ahora estamos hablando de que esta búsqueda dispersa es mucho más sistemática y tiene un comportamiento menos aleatorio. Y además, en general, casi siempre incluye un proceso de mejora de la solución que se está construyendo en cada momento. Como motivación vamos a verlo con el ejemplo de las 8 reinas, en las que tenemos que colocar 8 reinas dentro de un tablero de ajedrez de forma que no se maten entre ellas. Vamos a suponer que disponemos de un conjunto de referencia con 4 individuos, estos 4 individuos o estos 4 tableros que tenemos aquí. La forma en la que hemos definido cada uno de estos individuos es marcando la posición de la reina. Aquí está en la posición o fila 6, aquí está en la posición o fila 7, en la 2, en la 4 y así sucesivamente. Esto hace que tengamos estos 4 individuos en mi conjunto de referencia. A partir de estos 4 individuos nosotros tenemos que combinarlos para generar un nuevo individuo. Pues en este caso, por ejemplo, la primera alternativa, la primera opción que tenemos es, pues ya que tenemos 4 individuos, elijo las 2 primeras reinas de aquí, 6 y 7, las 2 siguientes del segundo individuo, 2 y 5, 7, 1 y 1 y 4. Y obtenemos este resultado, este nuevo individuo, como combinación de los 4 individuos o de los 4 padres que están en el conjunto de referencia. Una segunda opción sería trabajar con el conjunto de referencia, pero ya no de 2 en 2. Elijo el primero de aquí, el segundo, el tercero, el cuarto y luego vuelvo a empezar. El de aquí el primero, que sería el quinto, el segundo, que sería el sexto y así sucesivamente. Y obtengo este individuo de aquí. Esta sería una segunda posibilidad, tan válida como la primera. Podríamos incluso tener una tercera posibilidad que funcione de forma muy parecida a la segunda, pero tratando de mejorar el individuo. Por ejemplo, pues ponemos exactamente igual que antes el 6, el 4, el 8 y el 7 y luego continuamos. Pero claro, como queremos tratar de mejorar la solución, en el problema de las n reinas, nosotros sabemos que 2 reinas no pueden estar situadas en la misma fila, porque se matarían entre sí. Entonces, por ejemplo, si aquí seleccionamos el 7, vemos que el 7 ya ha sido seleccionado, por lo tanto tendríamos 2 reinas en la misma posición y eso no nos interesa porque evidentemente sabemos que seguro eso no va a ser una solución. Pues en lugar de trabajar con este 7, nos movemos al siguiente hasta que encontremos una posición que no ha sido visitada. Pues el 5 en este caso no ha sido visitado, pues pondríamos el 5 y nos moveríamos al siguiente individuo de mi conjunto de referencia. Tocaría el 6, pero como el 6 ya existe en mi nueva solución, pues sigo avanzando y elegiría el 3. Me vengo al siguiente individuo del conjunto de referencia, tocaría el 4, pero como el 4 ya ha sido utilizado, pues sigo avanzando, pondría el 2 que no ha sido utilizado. Y en este caso de aquí, el último individuo tocaría el 4, pero como ya ha sido utilizado, pues continúo y si acabo, vuelvo a empezar desde el principio. 4, 8, que ya ha sido utilizado, 3, que ha sido utilizado, 6, 7, etcétera, hasta que encuentro el 1. De esta forma, en esta tercera opción, he encontrado esta solución.
No es que esa solución sea perfectamente válida, porque podemos ver que hay reinas que en este caso en diagonal se matan entre sí, pero por ejemplo sí que hemos evitado dos reinas en la misma posición, en la misma fila. Evidentemente podría haber otra alternativa que analizara no solo las filas, sino también las diagonales. Serían nuevas posibilidades. Incluso podría haber una cuarta opción en la que en lugar de trabajar con 4 individuos en el conjunto de referencia, tuviéramos 8. Y en este caso, pues podríamos elegir la primera reina del primer individuo, la segunda del segundo, la tercera del tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que darse cuenta que en función del problema y por supuesto del conjunto de referencia que yo tenga, pues tendré unas alternativas u otras para combinar ese conjunto de referencia y construir el nuevo individuo. ¿Qué es lo que yo necesito tener en cuenta a la hora de construir o de trabajar con este tipo de algoritmos? Pues en primer lugar, sobre todo el conjunto de referencia. Y ese conjunto de referencia se define como una selección o como un subconjunto de buenas soluciones. En este caso estamos hablando de una selección o subconjunto, es decir, estamos hablando de un tamaño más reducido. Típicamente se suele utilizar pues, un conjunto de referencia cuyo tamaño suele ser menor o igual que la 10ª parte de la población, de ahí que la población inicial se ve reducida. Y además, cuando hablamos de buenas soluciones, no siempre estamos refiriéndonos a buenas desde el punto de vista de la métrica, sino que hay veces en los que una buena solución es una que también me incluye una diversidad. Es decir, pues en el caso del problema de las n reinas, reinas que están muy dispersas para evitar que se maten. En otro problema, pues otras características, pues por supuesto dependientes del problema. Lógicamente esto es difícil de calcular, esa diversidad depende mucho del problema que yo estoy resolviendo. Pero por ejemplo, si estoy abordando un problema de optimización multiobjetivo, donde tengo varios criterios a optimizar, esa diversidad puede ser muy interesante. Puedo tener unas soluciones que sean muy buenas para una métrica, otras soluciones que sean muy buenas para otra métrica y otros individuos que sean muy buenas para otra métrica. De esta forma, en el conjunto de referencia habrá mucha diversidad y la combinación para generar un nuevo individuo puede llevarnos al caso donde tengamos un nuevo individuo que sea bueno para varias métricas de mi función objetivo. Esa es la idea de combinar múltiples padres o múltiples individuos de ese conjunto de referencia. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que ese nuevo individuo va a ser el resultado de una combinación de esos múltiples individuos que yo tengo en mi conjunto de referencia y que típicamente suele haber un proceso que trata de mejorar el individuo, como lo que acabamos de ver con el problema de las n reinas en el que eliminábamos la posibilidad de que dos reinas estuvieran en la misma fila. El algoritmo en pseudocódigo de la búsqueda dispersa es relativamente sencillo. Tenemos 3 bucles anidados. El más interno lo que hace es trabajar con un conjunto de referencia, combina las soluciones, la mejora con esa solución que se ha obtenido y actualiza el conjunto de referencia. Existe un segundo bucle más externo que lo que hace es trabajar con una población inicial distinta para, a partir de esa población inicial distinta, generar un nuevo conjunto de referencia para que el bucle más interno, el rojo, lo mejore. Y luego tenemos un tercer bucle más externo que lo que hace es generar distintas poblaciones iniciales, es el equivalente a un reinicio. Ahora trabajo con esta población inicial, a partir de ahí genero conjunto de referencia, lo mejoro, ahora luego genero otra población inicial, como si fuera un reinicio, y repito el proceso. Y evidentemente, en función de los criterios que yo tenga, trabajando más sobre un bucle o sobre otro, pues tendré un algoritmo pues, que incidirá más en unos aspectos que en otros. Como conclusión es indicar que sobre todo el punto fuerte de la búsqueda dispersa es cómo combino los individuos del conjunto de referencia. Es importante que en ese conjunto de referencia haya calidad de individuos y diversidad. Además, ¿cómo se combinan? Pues acabamos de ver que es de una forma sistemática, es el equivalente a esa selección y cruce que aparecería en un algoritmo genético, pero sin ese comportamiento aleatorio. Y además existe un criterio de mejora, teniendo en cuenta que nuestra idea es ir mejorando poco a poco el conjunto de referencia, eliminando los peores individuos y si se queda pequeño,
pues añadiremos nuevos individuos que creen nueva diversión, nueva dispersión y que sean más dispersos en general.